Hola, mi nombre es Mario Frausto y bueno, el día de hoy quiero presentarles un libro que es muy especial para mí, que es este libro que se llama Persona, de una poeta de Querétaro, que es Yolanda Segura. Tengo la fortuna justamente de conocer a Yolanda, que es una poeta que está, para mi punto de vista, revolucionando muchas cosas en la poesía actualmente. Está con un estilo muy diferente, que en ocasiones no se siente ya como la poesía que solemos leer, esa poesía con ritmo y estas cuestiones. A veces parece más como un híbrido entre cuestiones que tienen que ver como con el ensayo, la poesía. Y bueno, quisiera empezar pues leyéndoles un pequeño fragmento de este libro que se llama Persona. En una parte, Yolanda nos dice, lenguaje. En el campo de concentración produce este efecto de despersonalización, allá alcanza su apogeo la reducción de la función comunicativa a la brusquedad de la orden, ladrido caótico e informe. Quienes pudieron escapar de la muerte relataron que habían terminado por adoptar una manera de hablar que no difería de la utilizada por sus asesinos potenciales. Esta primera parte, sobre todo, una cosa que me gustaría resaltar del libro, que es importante, es el hecho, aquí el título, por ejemplo, si se alcanza a ver, el título no viene la palabra persona así toda seguida, sino que más bien viene como diseccionada. Esto está hecho a propósito. ¿Por qué? Porque una de las cosas que va haciendo el libro es diseccionar o como ir rompiendo qué entendemos por persona, que parece que es una cosa tan cotidiana que sabemos el significado, la definición y que todos podríamos dar una definición como muy clara. Sin embargo, una cosa que va haciendo aquí Yolanda y que, por ejemplo, se conjunta ahorita este pequeño texto que leí, es distintos entendidos, como en la historia, en la sociedad, de qué sería como tal una persona. En este primer fragmento, por ejemplo, se habla mucho de cómo era en el tiempo de los nazis, cuando metieron a los judíos a los campos de concentración, y cómo ahí había una diferenciación entre las personas, es decir, las personas correctas eran más bien los alemanes, los nazis en este caso, y los que ellos encerraban en los campos de concentración eran completamente despersonalizados, es decir, ya no tenían el carácter de persona, sino que tenían un carácter más bien más similar, en un sentido de darles inferioridad y que era más cercano a las cosas, justamente. Entonces, y de alguna manera también lo animal, aunque también la discusión sobre lo animal y si es persona también, pues también está como muy presente aquí. Hay otro momento donde justamente discute esta parte y nos dice, Sandra, la persona no humana que espera hacer historia. La orangután para la que se solicitó la libertad bajo el argumento de que es una persona no humana, regresa a su fase de investigación, en tanto el zoológico de Buenos Aires y los letrados del primate esperan la resolución sobre el futuro del animal. De otorgársele el recurso de habeas corpus, una figura jurídica que busca asegurar los derechos básicos de las personas, la orangután Sandra, que en febrero próximo cumplirá 30 años, podría hacer historia y sentar jurisprudencia a nivel mundial. Si bien en primera y segunda instancia judicial, esta insólita petición por parte de la Asociación de Funcionarios y Abogados por Derechos de los Animales fue rechazada, la semana pasada la Cámara de Casación Penal pidió que el caso vuelva a investigarse. Aquí, por ejemplo, también comienza a discutir eso, es decir, por mucho tiempo hemos tenido como una separación, ¿no? La separación de lo que es persona, lo que sería animal y lo que sería cosa. Incluso cuando enseñamos, por ejemplo, qué son los sustantivos o todo esto, desde la primaria, decimos eso, que son cuestiones, o por ejemplo los artículos que van a utilizarse antes de personas, antes de cosas, antes de animales. Sin embargo, aquí se va diseccionando y nos hace ver realmente qué sería una persona. Ahora se discute, por ejemplo, este caso de Sandra, de esta orangutana, es real y realmente lo que está ocurriendo ahí es que ahora también nosotros nos estamos empezando a reconocer como animales, a los animales les estamos dando también este carácter de persona y entonces no es tan claro realmente a qué nos referimos. Como derivado a también Yolanda pone este pequeño texto que dice, también se llamaba Sandra, ese sujeto femenino de 19 años que fue descuartizado por un hombre que había ido a las Olimpiadas de Matemáticas y que tenía la intención de estudiar un posgrado en el extranjero. Esta Sandra vivía al fondo de un callejón empedrado y con baches, en una zona de riesgo, en Iztapaluca, Estado de México. Es decir, aquí como también se va cambiando todo eso. Es decir, por mucho tiempo también
la categoría de persona tenía que ver con ser heterosexual, ser hombre principalmente. Y aquí, como también ella nos lo va diciendo, es un sujeto femenino, es decir, una persona, una mujer también es una persona, pero por mucho tiempo tampoco la mujer en constituciones, en materia civil, no lo era. Entonces el texto sobre todo es eso. De repente puede parecer un texto que cae mucho como en cierto lenguaje muy académico o un poco más rebuscado o complicado. Sin embargo, me parece que entonces es un texto interesante para pensar un concepto que parece ya tan habitual, tan cotidiano, que todos podemos definirlo de alguna manera. Sin embargo, la realidad es que se trata de un concepto muy amplio que ha tenido muchos cambios alrededor de la historia y que a veces no nos ponemos a pensar que, por ejemplo, ahora que estamos haciendo todas estas cuestiones de la inclusión, que tenemos el feminismo, que tenemos a la gente de la diversidad, los gays, las lesbianas, todos ellos consiguiendo sus derechos, a veces como que para muchas personas eso es como una pregunta de, bueno, ¿y para qué lo están buscando? Si ya de alguna manera tienen un reconocimiento, pero la realidad es que no es así. Por mucho tiempo todas estas personas no eran personas en ese término. Eso es lo que quiero decir. Y el texto va mucho hacia eso, a que qué personas han sido importantes en la historia, que sobre todo mucho ha sido la parte masculina, y otras cuestiones como las mujeres o las personas en las diversidades sexuales no han sido reconocidos desde ahí. Por supuesto, no solo porque esto sea humano, porque también cuando nos habla aquí de los orangutanes y todo esto, también los animales, dado que hemos sido como muy egoístas el ser humano y sobre todo las personas y sobre todo viéndolo desde el sexo masculino, nos hemos olvidado también de los animales como personas mismas para darles esa valía que ahora se está reconsiderando. Y entonces es como un texto que nos invita muchísimo a eso, a reconfigurar como esa manera de cómo vemos este concepto y a reconfigurar cómo es que alguien puede entrar en esta categoría y cómo ha sido toda esa disputa. Y pues bueno, realmente es un texto que yo sé que de repente a lo mejor puede leerse de una manera un poco más compleja, sin embargo me parece que es un texto muy importante, o sea, por dos hechos: el cómo reconfigura lo que entendemos que es poesía y el cómo pone en duda o cómo discute esta idea que de verdad la tenemos ahí tan presente, pero que no es tan clara una vez que empezamos a profundizar en ella. Y pues bueno, muchas gracias.